Bueno, mi prioridad es claramente que Donald Trump y Marco Rubio querían al Mencho preso y hablando. Mm, Y entonces la primera pregunta que todos tenemos que hacernos es, ¿el Mencho murió de las heridas del momento en que fue capturado o fue ejecutado en el ujú, camino hacia Ciudad de México? ¿Y por qué esta pregunta central? Porque cuando el año pasado Marco Rubio estuvo con Sheinbaum, que contigo lo transmitimos prácticamente en directo, mm, Marco Rubio hizo pocas declaraciones, Sheinbaum no hizo ninguna, la hizo sí, el canciller mexicano, pero claramente lo que fue a pedir ahí Marco Rubio fue que le entregaran a Estados Unidos, al Mencho, a sus colaboradores y a una gran cantidad de políticos mm, vinculados al narcotráfico. Estuvo haciendo mucho tiempo la distraída Sheinbaum mm, hasta que Donald Trump dijo que estaba a punto de sacar a México del acuerdo de América del Norte. mm. Y esto hubiera sido la ruina económica para México. Entonces México ahora actúa, pero actúa como quiso Trump, no, porque este hombre no va a hablar, está muerto. Vamos a ver cómo aclaran esto los investigadores. Yo te puedo asegurar dos cosas Mm, contradiciendo a la presidenta de México. mm, Primero, la inteligencia fue toda de la DEA. mm, La DEA le dijo exactamente al gobierno mexicano dónde estaba, con quién se movía y dónde dormía. Y por mm. eso lo pudieron capturar. Pero le dieron además tres personas más del entorno del Mencho que no han sido capturados que sepamos. Bien, de hecho, hace horas nada más la vocera de la Casa Blanca emitió este tuit que lo vamos a leer en español porque refiere justamente a la participación del gobierno de los Estados Unidos en el operativo que tuvo lugar el día de ayer. Dice así: Estados Unidos brindó inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio el Mencho Ceguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos por ser uno de los principales traficantes de fentanilo en nuestro país. El año pasado el presidente Trump designó con razón al cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista extranjera, porque eso es precisamente lo que es. En este operativo, 3 miembros adicionales del cártel fueron asesinados, 3 resultaron heridos y 2 fueron arrestados. El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo. La administración Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación. Bien, quien le bajó el precio a este comunicado fue la presidente mexicana Sheinbaum, Claro. porque Sheinbaum dijo recién, estamos hablando de hace minutos, dijo que no, que esto fue una operación prácticamente realizada por México y que bueno, si acaso le habían ayudado a Estados Unidos con algunos elementos de inteligencia. Ya lo voy a buscar de inmediato al clip. Por favor, ayúdame, Daniel, porque esto es muy, muy reciente. Lo que les quiero mostrar es otra declaración de Sheinbaum de hace apenas un mes. ¿Cómo contrasta con el episodio de ayer lo que Sheinbaum decía hace apenas un mes? Escúchenlo. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Esto fue hace apenas un mes y revela a las claras lo que Carlos Rucauf acaba de decir. Y es que la presión Trump explica este acontecimiento, ¿cierto, Carlos? Así es, pero además Sheinbaum, que es una mentirosa contumaz, Mm, eh, contradice a la vocera de Estados Unidos mm, porque no le queda más remedio. Yo les mm, quiero decir que Jalisco Nueva Generación es la estructura narco más poderosa del mundo, no solamente de México, y creció desmesuradamente durante el gobierno de López Obrador, es decir, mm, del fundador de Morena. mm, Y Morena
tiene una íntima relación con muchos capos narcos. Por eso yo tengo profunda duda de por qué este hombre murió camino a la cárcel, porque es una vieja costumbre eliminar a los que pueden hablar. Y en México es una costumbre muy común también, ¿eh? Yo les recuerdo que México tiene récord de muertes de alcaldes, tiene hasta un candidato presidencial oportunamente asesinado por el narco. Es un país súper violento a la que la presidenta le esquiva el bulto, finge demencia, como si no estuviera la mitad del país en manos del narco. ¿Qué pasa que no puede controlar Sheinbaum en la calle? Ayer hubo tiroteos en los aeropuertos más importantes de México. Ayer se cortó el tránsito en prácticamente 7 estados de México. No se podía circular porque los narcos habían tomado la calle. Y ahora la otra pregunta es, ¿quién va a elegir al sucesor del Mencho? Agrego una cosa a lo que dice Rukauf, y es que López Obrador asume en el 2018 y los periodos presidenciales en México son de 6 años. O sea que entre el año 2018 y el año 2024, durante todo el gobierno de López Obrador, se calculan los homicidios en ese país en 200.000. Esto es un récord absoluto en la historia mexicana. La historia mexicana nunca tuvo una tasa de homicidio tan alta, una cantidad de homicidios tan alta como durante López Obrador, a razón de 94 asesinatos por día. Esto es el doble de lo que se registró, por ejemplo, durante Calderón, el panista que enfrentó y dio la guerra contra el narcotráfico. O sea, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, durante Calderón tuvieron la mitad de los homicidios que tuvieron bajo la doctrina de López Obrador, consistente en más abrazos y menos balazos, tal como tristemente se le recuerda en aquella exposición pública. Acá tenemos el video de hace instantes de Sheinbaum diciendo que en realidad todo esto fue operado por México y bueno, si acaso que hubo alguna participación de inteligencia de los Estados Unidos. Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. En este caso, hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado de inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad pues, de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias, presidente. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con el cártel de Sinaloa? Hay gente, con Jalisco Nueva Generación. Hay gente que celebra esto como si fuese el fin del narcotráfico en México y no parece que vaya a ser así, ¿cierto? No, para nada. Mirá, esta es una estructura muy expandida que siguió creciendo permanentemente. Hasta ahora aparece el hijastro de El Mencho como el candidato más firme a sucederlo. Es el hijo de su mujer, pero la mujer del Mencho es quien maneja las finanzas de la organización, nada menos. Y el hijastro es, que le llaman 03 o el pelón, es quien maneja los grupos de combate, los grupos de choque. Por eso me da la impresión que tiene muchas posibilidades de quedarse con el cetro de su padrastro. Tiene varios que están buscando lo mismo y uno de los grandes temas que siempre ocurre cuando muere un capo narco, ya ha pasado en el pasado en México, pasó en Colombia, es que la herencia se suele dirimir a tiros. Claro. Y en el medio siempre queda el pueblo trabajador mexicano que nunca la ve ni nunca la cuenta, porque este es un tema absolutamente popular. Vamos a ver qué hace Sheinbaum ahora con la cría, porque pensar que porque agarrás al capo desaparece la estructura es realmente un cuento de hadas que nadie se cree.
Tenemos más de 8.000 personas conectadas. Gracias por escucharnos, gracias por estar del otro lado. Les invitamos a que nos dejen su me gusta, que comenten en el chat, que nos ayuden con estas membresías de regalo como las que manda Batalla Cultural Tandil, que nos ayuda a expandir muchísimo nuestra audiencia, y con superchats que leeremos dentro de un rato nada más. De esa manera podemos llegar a mucho más público. Gracias por participar. Lo que están viendo de fondo es no el ejército mexicano, sino el ejército del narco de Jalisco Nueva Generación. Y lo que decía Carlos Rucauf recién es muy significativo, y es lo que ocurre cuando se descabeza a un cártel narco. El narco no es un dragón, sino que es una hidra. Es como la hidra de Lerna, de la mitología griega, que enfrentó Hércules y que tenía un gran problema, que es que cuando le cortaba la cabeza, nacían de inmediato dos. Ese es el gran problema del narco, y es que cuando cortás una cabeza, por su estructura interna, tiende a fragmentarse en distintas bandas que se multiplican. La propia historia del Mencho refiere a esto. Miren, el Mencho hacía menudeo en la década del 80 y del 90 en California. Fue arrestado en los Estados Unidos por tráfico de drogas y luego regresó a México para integrarse, primero como policía en Jalisco y después como miembro del Cártel del Milenio, un cártel que tenía base en Jalisco y en Michoacán también, de donde era el Mencho, y operaba con influencia del Cártel de Sinaloa. Ahora bien, cuando capturan a los capos del Cártel del Milenio, el Mencho aprovecha la ocasión para liderar una facción que termina siendo Jalisco Nueva Generación, que a diferencia de los capos de Sinaloa, por ejemplo, o los capos colombianos como Pablo Escobar, el Mencho no tenía protagonismo público, no era un fanfarrón. De hecho, hay muy pocas fotografías del Mencho, no tenía apariciones públicas, no tenía apetitos políticos ni de fama, como puede haber sido un Pablo Escobar, pero aún con ese perfil bajo, el día de ayer fue abatido. Quiero que miren rápidamente este video, porque es impresionante el nivel militar que maneja la gente que responde a la hora muerto Mencho, pero del cual prometen por ahora vengarlo, aunque seguramente se va a fragmentar la cosa. Esto fue el día de ayer. Tienen tanques militares, lanzacohetes, drones con explosivos. ¡Pura gente del señor Mencho! 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 ¡Pura el señor de los gallos! ¡Arriba, señor Mencho! ¡Señor Mencho! ¡Arriba, señor Mencho! ¡Arriba, señor Mencho! ¡Pura Grupo Lee! ¡Pura Grupo Lee! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Grupo Lee! ¡Y pura gente del señor Mencho! ¡Grupo Lee! Bueno, son verdaderos ejércitos irregulares, Carlos, ¿no? Con un poder de fuego altísimo. Sí, sí, yo te puedo asegurar que esta estructura tiene misiles tierra-tierra que no aparecieron todavía, pero que tiene una gran cantidad de misiles tierra-tierra. Pero vos hablabas hace un rato de que cortás una cabeza y aparece otra. El año pasado contigo, hablando del cártel Los Soles, planteamos la imagen de la hidra, ¿te acuerdas? Ese exactamente. Lógico, que le cortaban una cabeza y aparecía otra. Bueno, cortaron la de Maduro y quedó la de Delcy. En el caso de este personaje tan peligroso, sobre todo tan peligroso porque nunca hubo una estructura tan militarizada como esta. Esta estructura que armó el Mencho y que, insisto, la ha conducido su hijastro durante mucho tiempo, por eso pienso que puede ser el sucesor. Esta estructura tiene un poder de fuego incalculable. Se calcula que tiene capacidad de misiles
tierra-aire también. Esto no está asegurado, pero sí que tienen misiles tierra-tierra. Bueno, lo que estamos viendo de fondo, de hecho, son imágenes del día de ayer. Esto parece una verdadera escena de guerra. Estos videos donde vemos columnas de humo, donde vemos, a ver, ahí está Carlos, vemos videos de columnas de humo, incendios, explosiones. Es un verdadero escenario de guerra, no solo en Jalisco, sino también en Colima, en Michoacán, en Sinaloa. Bueno, esto que están viendo en este momento es Puerto Vallarta. Miren, esto parece, no sé, Siria, parece la franja de Gaza, ¿no? O sea, son escenas típicas de un conflicto armado donde todo lo que se ve es humo, columnas de humo, fuego, explosiones. Incluso el día de ayer lo que hacían los narcos era detener transeúntes en sus autos, hacerlos bajar a los golpes de los autos para de inmediato incendiarlos. Así empezaron a crear el caos. Miren, este video es impresionante donde se registra justamente este modus operandi. Ahí lo sacan al tipo, rápidamente rocían con combustible. ¿Ya lo prendieron? Bueno, este fue uno de los modus operandi del día de ayer para sembrar el terror, porque además de narcos son terroristas. Y quiero hacer un último comentario sobre el tema de la hidra, Carlos. Vos sabés que me puse esta mañana a tratar de armar un listado sobre cuántos capos narcos han venido cayendo desde el año 2006. Digo, voy a tratar de recabar información sobre cuántos líderes del narco han sido o bien capturados o bien abatidos por las fuerzas del orden en los últimos 20 años. Pude contabilizar entre 120 y 150, entre otros, por ejemplo, en el cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, Ovidio Guzmán, Héctor Palma, Jorge Humberto Figueroa. En Jalisco Nueva Generación, bueno, ahora el Mencho, pero también ya había caído el Menchito, su hijo. En los Zetas, Heriberto Lascano, Miguel Ángel Treviño Morales, Oscar Omar Treviño Morales. En el cártel del Golfo, Armando Ramírez Treviño. En fin, son entre 120 y 150 los líderes narcos que han o bien sido abatidos o bien extraditados a los Estados Unidos en los últimos 20 años, y el crimen organizado en México no ha cesado, sino todo lo contrario. Como decía recién, durante López Obrador, 200,000 asesinatos en tan solo 6 años. Y esto es por la complicidad de los políticos mexicanos que son socios comerciales del narco mexicano. ¿Coincidís con esto, Carlos? ¿Se me La escucha? situación es gravísima. No sé si se me escucha, Carlos, o si hay un problema de conexión. No sé, ¿no me escuchaste? No había sonido, perdón. No, te decía que la situación es gravísima y la sucesión puede ser muy violenta también. Efectivamente. Te quiero mostrar un último material. La Guardia Nacional huyendo del aeropuerto de Guadalajara. Tenemos 13,000 personas, un pequeño problema de conexión al parecer. No se preocupen, vamos a estar mostrando toda esta información. Ayúdame, por favor, Daniel, desde la técnica cuando ingrese de nuevo Carlos, por favor. Mientras tanto, miren esto. Esto fue el día de ayer. La Guardia Nacional de México huyendo del aeropuerto de Guadalajara. Esto se registraba fílmicamente el día de ayer en el aeropuerto de Guadalajara. Yo estuve ahí hace apenas 2 o 3 meses nada más cuando fui a Guadalajara a dar una conferencia. Miren esto. Gente más. Corre. La Guardia Nacional corriendo, han sido varios los miembros de la Guardia Nacional que ayer fueron asesinados. Y acá recordemos que se va a hacer un mundial de fútbol, Carlos, y que este mismo aeropuerto en donde las fuerzas del orden mexicanas huyen despavoridamente, van a llegar pasajeros para ver un espectáculo de fútbol, el espectáculo más importante del mundo. ¿Cómo deja esto parado a México, Carlos? Bueno, primero, Guadalajara es el aeropuerto que siempre controló Jalisco Nueva Generación.
Guadalajara es el centro operativo y el centro de disputa por el poder que ustedes van a ver va a ser Guadalajara. Y yo no creo que sea una sucesión lenta. Si la sucesión fuera rápida, es quizá porque se impone el 0-3, es decir, el que maneja los fierros, el que está como sucesor natural por ser el hijastro del Mencho. Pero si hay una disputa, yo creo que esta disputa va a ponerle una muy difícil posesión a México. Ayer los periodistas le preguntaban al ministro de Gobierno mexicano sobre el Mundial de Fútbol, porque claramente, como todos sabemos, el próximo Mundial tiene 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. Hay partidos claves y Guadalajara es un lugar clave para el ingreso no solamente del público, de los futbolistas. ¿Quién garantiza que no secuestren a un futbolista para buscar una estructura de poder, una negociación con el gobierno o dinero? De hecho, en México son pocos los estados donde se van a celebrar estos partidos de fútbol. Si mal no recuerdo, son 3. Uno es Ciudad de México, evidentemente. El otro es Guadalajara y por último Monterrey. En esos 3 lugares, bueno, Guadalajara está bien complicado por la violencia y yo creo que va a afectar. Es decir, la gente toma nota de estas cosas. Habrá que revisar si México está en condiciones todavía de obrar como anfitrión, poniendo en riesgo a tanta gente, no solo mexicana, sino también de otros países. Me estaban pidiendo, Carlos, el video de López Obrador, una compilación que tenemos aquí, donde él esboza su doctrina respecto de qué hacer con el narcotráfico, a los cuales hay que abrazarlos más y balearlos menos. Miren esto porque es impresionante y hay mucha gente que nos sigue que no es de México, que quizás no lo sabe, pero este es uno de los mayores responsables de lo que está ocurriendo con la violencia organizada hoy en México. Este señor era el socio de los narcos y su partido Morena, hoy gobernando también México a través de Sheinbaum, fue financiado, fue impulsado por los líderes narcos. Miren esto. Abrazos, no balazos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. Pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Miren, pañuelito blanco. No, ¿cómo voy a dejar un anciano respetable? Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Lo voy a seguir así diciendo. Abrazos, no balazos. Él fue el que liberó al Chapo Guzmán, al hijo del Chapo Guzmán, cuando fue detenido en Sinaloa hace algunos años nada más, y después decidió largarlo supuestamente para concertar la paz con el narco, paz que en realidad fue una verdadera farsa. Carlos, ¿esto es un triunfo para Donald Trump o no tiene impacto en los Estados Unidos? Sí, es un triunfo para Donald Trump, claramente. Mirá, yo estuve hablando hoy temprano con gente de la Secretaría de Estado, porque bueno, hay tantos temas en este momento, un tema muy importante en Venezuela, que hoy no lo vamos a tocar, otro tema en Cuba, y la respuesta fue: el jefe está pensando en Irán, con lo cual no presta mucha atención a estos temas, pero está muy enojado porque la promesa de Sheinbaum era preso y extraditado, no muerto. Así que este es un tema que va a traer cola, porque obviamente yo no tengo dudas de que hubo una instrucción de matarlo a este sujeto. Y la otra es que, como te dije, la DEA le había dado 3 domicilios más de 3 personas a atrapar, entre ellos el 03, y no fue atrapado. Así que todo hace dudar del gobierno mexicano y obviamente de lo que es la cría de López Obrador, porque Sheinbaum es hecha a la imagen y semejanza de López Obrador. Y nunca nos olvidemos que en el tema del fentanilo atrás está China.
Vamos a leer algunos comentarios. Tenemos 16.000 personas en vivo que nos han estado ayudando a poder ampliar esta transmisión, así que vamos a leer algunos mensajitos y ya te libero, Carlos. Ortega, gracias por tu membresía al canal. Acá este usuario dice, esa tipa es una Delcy Rodríguez, es una mentirosa. Sí, coincidimos. Y se la ve muy nerviosa en la conferencia de prensa de hoy. Se la ve balbuceando, vacilando, no inspira ninguna confianza. Gracias, Lucas de Tandil, por tus membresías de regalo. Sheinbaum fue patrocinada por BlackRock, Vanguard, dice acá Ulises. Air Force dice, Mencho había muerto hace años, esto fue una farsa. ¿Irán a mostrar el cuerpo, Carlos? ¿Qué opinas de eso? Que se está hablando, No. a ver si lo muestran o no lo muestran. No. No. Pero por lo menos los gringos no se meten, dice aquí este usuario también. Te están diciendo mentiroso por el chat, ¿es por los años que tiene ese video? Porque no entiendo, no sé en qué sentido estamos mintiendo aquí si lo que estamos dando son todas pruebas documentales y clips de lo que ha ocurrido el día de ayer, así que no sé en qué consiste esa acusación. Soy de Jalisco, todo el mundo sabía dónde está el Mencho, el gobierno también, solo fue que el gobierno lo traicionó. Sí, y sí lo traicionó fue porque recibió una presión mayor, la presión de los Estados Unidos, que le podía generar un enorme daño económico al gobierno de Sheinbaum y por lo tanto, habiendo dicho hace apenas un mes que no iban a hacer ninguna acción contra el narcotráfico, un mes más tarde, mediando la presión de los Estados Unidos, Sheinbaum decide llevar adelante este operativo con el apoyo de Estados Unidos, por más que ahora se esfuerce en negarlo. Muchísimas gracias, Agustín y Carlos, gracias desde México por informar todo esto. Que mi país mejore después de esto. Vergüenza de este gobierno, dice este usuario desde México y nos envía una donación muy amable por ello. Aníbal dice un fuerte abrazo, gracias por todo desde Noruega. Bueno, tenemos gente desde muchos lugares del mundo. Carlos, querido, una última palabra. Mirá, yo quería solamente decirle a todos los que te siguen, que son millones, que en unos 5 minutos estaré subiendo en mi canal el informe sobre la sucesión del Mencho. ¿Qué pienso yo que puede ocurrir con la sucesión del Mencho? Y recalcando el tema de la relación entre el partido Morena y el narcotráfico en México. Excelente. Bueno, estén atentos entonces al canal de Carlos Rucauf. Carlos, gracias. Un gran abrazo para vos. Un abrazo inmenso. Es la marcha del